Bien. Vamos con la ecuación de Bernoulli. Ya la clase pasada vimos la ecuación de continuidad. También la fórmula de caudal, la relación al caudal con la sección, que van a ser muy importantes. Y ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli, que lo que hace es como una especie de balance de energía. Balance de energía mecánica. ¿Por qué aplicamos la ecuación de Bernoulli o cuándo se puede aplicar la ecuación de Bernoulli? Es para fluidos ideales. Los fluidos ideales serán los que tienen viscosidad o los que no tienen viscosidad. Pregunta. ¿Cuál que se imagina? Los fluidos ideales. ¿Tienen o no tienen viscosidad? No, no tienen. Esos son los que no tienen viscosidad. Perfecto. O sea, no tienen viscosidad o a veces van a leer, o es despreciable. Despreciable. Van a ver esa palabra. Entonces, esos van a ser fluidos. Ahí ya van a tener una idea que es fluidos ideales. Ahí va a valer la ecuación de Bernoulli, que simplemente habla de las energías a la entrada y las energías a la salida, ¿no? Entonces voy a tener una entrada y voy a tener una salida 2. Yo lo voy a escribir de dos maneras a la ecuación de Bernoulli. La pueden tener esa escrita de dos maneras, porque a veces es más fácil usar la escrita de una forma y a veces es más fácil si la escribo de otra forma. Bien, entonces tengo un punto 1, un punto 2 y un fluido que va por algún lado. Entonces ese punto 1 va a tener una altura 1, ese punto 2 va a tener una altura 2, todas medidas desde la misma referencia. ¿Sí? Que, al igual que hidrostática, también había dos alturas, acá van a haber también dos alturas. Y el fluido va a tener una velocidad en 1, y va a tener una velocidad en 2, que generalmente van a estar relacionadas por la ecuación de continuidad. Es decir, muchas veces van a tener que relacionar esta velocidad con esta ecuación. Es muy usual combinarlas a las dos. Y después va a tener una presión en el punto 1 y otra presión en el punto 2. Acá va a haber una presión P sub 1 y acá una presión P sub 2. Entonces, la ecuación de Bernoulli la voy a escribir de dos formas. Una es, ¿sí? Vuelvo a poner el título, ecuación de Bernoulli. Son la misma ecuación escrita de dos maneras. Como la cuadrática, ¿se acuerdan? En matemáticas tenía la cuadrática y se podía escribir canónica, factorizada. ¿No? Bueno, acá la ecuación de Bernoulli más o menos. Va a ser presión 1 más densidad P altura 1 más un medio densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más densidad G altura 2 más un medio densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta es forma desarrollada, una forma 1. Forma A o 1. La forma 1, sí, más desarrollada, con 6 términos. Y otra forma de escribirlo es pasar todo esto restando y sacar los factores comunes. Puedo escribir, por ejemplo, presión 1 menos presión 2
más densidad por G por altura 1 menos altura 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, igual a 0. Esta es la forma 2. ¿Sí? En ingeniería se suele escribir más la segunda forma. Y los físicos se escriben más la primera forma. Porque es como decir, esta primera forma es la energía que tengo acá en el punto 1 es igual a la energía que tengo acá en el punto 2. Básicamente. Bien, entonces, y esto a veces se conoce porque a veces no me dan presión 1 y presión 2. No me dicen presión 1 y presión 2. Me van a decir delta P. Me van a hablar de un delta P. Y no van a decir la presión 1 o la presión 1 supera tanto a la presión 2. O sea, me van a hablar de las diferencias de presiones. Muchas veces, entonces, en los enunciados me van a pedir la diferencia de presión. En ese caso, es muy cómodo usar esta forma de ver la ecuación de la fuerza. Pero tengan en cuenta que es la misma ecuación, ¿sí? Y las dos llevan al mismo resultado, las dos se pueden usar en cualquier caso, pero es más cómodo a veces una forma y a veces es más cómodo otra. Y eso les va a dar la práctica. Entonces, así. Bien, vamos entonces con ejemplos de la ecuación de Bernoulli. Ejemplos rápidos. Con cualquiera de las dos formas. Yo me da lo mismo. Si tengo los datos de presión, por ahí me conviene la forma 1. Si me piden el delta P, me conviene la forma 2. Me dan el delta P. Bien. Entonces, lo que primero voy a hacer es varios ejemplos. Estos ejemplos después se van repitiendo. Lo que tiene este tema de Bernoulli es que ustedes tienen que saber resolver los ejercicios típicos. Yo se los voy a dar ahora, todos bien resueltos. Pero en general muchas preguntas teóricas son sobre los resultados de estos problemas. Sobre los resultados generales de estos problemas, ¿sí? Esto es muy común a la hora de preguntar teoría. O sea, los resultados de los ejercicios van a formar parte de la teoría. Los ejercicios típicos. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, el primer ejemplo típico de Bernoulli, que es el venturímetro. ¿Sí? Venturímetro es un medidor de caudal y esto, ¿sí? Los venturímetros decimos a los ingenieros, ¿no? Los físicos no saben qué es un venturímetro, pero es lo que vamos a explicar ahora. Bien. Venturímetro o efecto Venturi también le dicen. Si quieren buscar en YouTube a alguien que les vuelva a explicar, esta aparece como efecto Venturi o venturímetro. Bien, venturímetro o efecto Venturi es así. Yo tengo un caño que sufre un angostamiento o acortamiento, ¿sí? Vamos a ver un problema numérico primero, y después vamos a hablar del problema. Vamos a ponerle álgebra a la cosa para ver cómo podemos ver eso. Cómo podemos simplificar y ver de qué depende, ¿sí? Porque también se les puede preguntar, les puede dar una cuestión algebraica, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a suponer que acá tenemos una velocidad de 1 de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Y acá tenemos una sección de 50 centímetros cuadrados. Acá vamos a tener una sección
de 15 centímetros cuadrados y va a haber una presión y me pueden pedir dos cosas, que calcule, me dan una presión y calcule la otra, o me piden la diferencia de presión. Vamos a calcular la diferencia de presión. Presión 1 menos presión 2. Y me van a pedir calcular la diferencia de presión. Esto está horizontal. O sea que H1 es igual a H2. Bien. ¿Cuál sugieren ustedes para utilizar si yo quiero calcular la diferencia de presión? ¿La forma 1 o la forma 2 de la ecuación de ¿Qué les parece que se debería usar acá? O que sería más cómodo para usar. Las dos pueden usar, pero hay una que es más cómodo que la otra. ¿Cuál les parece que podría ser más cómodo? Y la segunda. La segunda forma, ¿sí? Que ya tiene la diferencia de presión escrita. Entonces vamos a escribir esa segunda forma de la ecuación de Bernoulli. Bien, parece que hice muy grande. Voy a volver a hacerlo más chiquito. Y delta. Bien, entonces voy a escribir la ecuación de Bernoulli. Presión 1 menos presión 2, más densidad G por altura 1 menos altura 2, más un medio de la densidad por la densidad 1 al cuadrado, menos la densidad 2 al cuadrado, igual a 0. Y de dato, la densidad es 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Este es el dato. Densidad 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Entonces, lo que yo sé de acá, que H1 es igual a H2. Entonces, todo esto se va a cero. Esto es porque H1 es igual a H2 en este caso. O sea, todo ese término, densidad por G por H1 menos H2, desaparece. Ahora, esto está acá, presión 1 menos, todo este presión 1 menos presión 2, es la incógnita que yo quiero saber. Que la incógnita que me están preguntando. Y hay algo más que yo no sé ahí. Conozco la velocidad 1. Y acá conozco la velocidad 1. Sé que es velocidad 1 son 3 metros por segundo. Pero no conozco la velocidad 2. ¿Cómo hago entonces? ¿Qué hago ahí? ¿Quién me va a venir a ayudar? ¿Qué otra ecuación? Decime, Martina. ¿La de qué? Continuidad, muy bien. Entonces, no conozco un dato de velocidad, eso es lo típico en estos problemas. Un dato de velocidad no lo voy a conocer y entonces tengo que usar la ecuación de continuidad para averiguar el otro dato de velocidad. Entonces uso ecuación de continuidad
para averiguar de velocidad 2, la otra velocidad. Entonces, si acá no paso unidades, hago velocidad 1 por sección 1 es igual a velocidad 2 por sección 2. Bien. Y me queda que 3 metros sobre segundo por 50 centímetros cuadrados es igual a B2 por 15 centímetros cuadrados. Creo que 10, ¿no? Metros por segundo. Así medio. ¿Puede ser? 10 metros por segundo, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Ahora sí, entonces, ya tengo las dos velocidades. Y puedo hacer la cuenta con la ecuación de Bernoulli. Entonces, esa diferencia de presión 1 menos presión 2, más 1/2 por... ¿Y cuánto vale la densidad? ¿Es agua? Saca el dato. Pero, ¿qué tengo que hacer primero antes de poner este dato de densidad? Sí, si fuera agua es 1000, pero este es 0,95. Ojo. No se embalen con el agua. ¿Qué dato tengo que poner de densidad entonces? Me dice 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Y cómo tengo que pasar? ¿A qué tengo que pasar acá? Ir en su Kilogramos hojita. sobre metro cúbico, ¿no? Perfecto. ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Para pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Dice, 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a ¿cuántos kilogramos por metro? Por 1000. 1000, perfecto. Entonces lo multiplico por 1000. Porque 1 gramo sobre centímetro cúbico son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces esto es, por 1000, son 950 kilogramos sobre metro cúbico. Bien. 1/2 por 950 kilogramos sobre metro cúbico por velocidad 1 al cuadrado. Velocidad 1 al cuadrado sería 3 metros sobre segundo. Al cuadrado menos 10 metros sobre segundo al cuadrado igual a 0. Bien. Presión 1 menos presión 2 es igual a ¿qué sería ahí? 9 menos 100 es 81. Bueno, voy a hacer la cuenta con la calculadora. 0,5 por 950 por, y ahora hago 3 al cuadrado menos 10 al cuadrado, igual, menos 43.225, menos 43.225, igual 0. 225, ¿qué? ¿En qué unidades? Miren su hojita. Unidades de presión en el sistema internacional. Pascal. Pascal, muy bien. Muy bien.
Entonces, el delta P que me piden ese delta P que me piden es delta P igual 43.225 pascales, donde la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Esto es importante, darse cuenta que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. ¿Sí? Fíjense que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, pero la presión en el punto 1 es mayor que en el punto 2. ¿Sí? En consecuencia, una consecuencia importante acá, en este tubo, es que si S2 es menor que S1, entonces velocidad 2 es mayor que velocidad 1, entonces la presión 2 es menor que la presión 1. ¿Sí? Si se da esto, entonces se da esto, entonces se da esto. Es porque las energías se balancean. La energía debido a la presión acá es mayor que acá, pero la energía cinética acá es mayor que acá. Es como una energía potencial que se transforma en cinética, la presión. Bien, entonces, o sea que es como una tercera energía potencial la presión. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, sí, una pregunta. No Sí. entiendo cómo se dio cuenta que la presión 1 era mayor que la presión 2. Porque la diferencia, presión 1 menos presión 2, me dio positiva. Cuando yo despejé presión 1 menos presión 2, es positiva. Ahora, fíjate, supongamos que ahora la presión 2 es 100 kilopascales. ¿Cuánto vale la presión 1? Si la presión 2 es igual a 100.000 pascales, que es una atmósfera, supone que esto va a la atmósfera, ¿cuánto vale la presión 1? Eso también te pueden preguntar. ¿Cuánto vale presión 1? ¿Sí? En el caso de que, o sea, yo sé que la diferencia vale 43.225. Entonces hago presión 1 menos presión 2, yo ya saqué que la presión 1, la diferencia de presión 1 menos presión 2, es igual a 43.225 pascales. Y la presión 2 ahora me dicen, como dato, que vale 100.000 pascales. Entonces la presión 1 me va a quedar 143.225 pascales. ¿Sí? Entonces, la presión 1 es 43, siempre es 43.225 pascales mayor que presión 2. Y eso pasa siempre en estos venturímetros. Los venturímetros, donde la sección es menor, la velocidad es mayor y la presión es menor. ¿Sí? Eso pasa siempre. No solo en estos tubos, sino también tengo varias entradas o varias salidas. Ahora vamos a ver algún ejercicio con varias entradas y varias salidas combinadas. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ok. Ahora vamos a combinar todo esto junto con varias entradas y varias salidas. Supónganse que tengo así. Tengo que esto es 2 centímetros cuadrados, ¿no?
1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el fluido entra por acá y sale todo por acá. Bien. ¿Qué sección es mayor ahí? ¿Cuál es la sección mayor? ¿La entrada o la salida? La salida. La entrada. La salida. La Ah, sección de salida es mayor que la sección de entrada. Perfecto, bien. Entonces, ¿cómo es la relación entre las velocidades? ¿Dónde es mayor la velocidad? en la entrada. En la entrada. Perfecto. Velocidad de entrada es mayor que velocidad de salida. ¿Y dónde es mayor la presión entonces? ¿Qué cosa, profe? No se escuchó bien. ¿Dónde es mayor la presión? En la salida. Perfecto. Presión de salida es mayor que mayor que presión de entrada. Esto aparece mucho en parciales, finales. ¿Sí? Si se entendió esto, ya más o menos el aventurímetro está casi adentro. Bien. Entonces, vamos con uno que sea un poco algebraico. ¿Quieren uno algebraico? ¿No? ¿No quieren uno algebraico? ¿Quieren ver un algebraico? ¿O no quieren ver un algebraico? Tienen mucho miedo. No, Tienen miedo, no quieren ver. ¿No? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, medio sí, así. Vamos a ver uno algebraico. Vamos a ver uno donde el diámetro se reduce a la mitad. Tengo una velocidad y acá tengo el diámetro de 1 es igual vamos a tener un D1 acá y un D2 que va a ser D1 sobre 3. Y me van a dar, me dicen que acá la velocidad es V, acá la velocidad es V, entra a una velocidad V, y con esos datos tengo que hallar delta P. En función de D1 y B. ¿Y cuál es la densidad del líquido? Y densidad. No tiene nada, ni un dato. Ah, Ni un dato hay, numérico. Y en estos problemas, muy comunes en finales, no se olviden que el final lo tienen que dar presencial, problemas muy comunes en finales, no va a dar ningún dato numérico, y en lo que sí van a tener que hacer acá es llegar a la expresión, pero aparte encontrarla entre las varias opciones que les van a dar, porque van a dar varias opciones, con distintas expresiones. Entonces, lo mejor es que uno llegue, bueno, después lo puede, y lo vamos a reacomodar de la forma usual. No solamente vamos a llegar a la expresión de delta P en función de la densidad de B y de 1, sino que aparte lo vamos a acomodar como generalmente se acomodan siempre esas expresiones. Bien, entonces,
Acá, lo único, uno lo que tiene que saber es que es la combinación de dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación de Bernoulli con la ecuación de Contigo. O sea que va a ser y ahora vamos a poner B1, y acá vamos a poner B2. Esta B2 es, yo tengo que empezar en función de B1. B1 por la sección 1 es igual a B2 por la sección 2. Ahora me queda que velocidad 1 por la sección 1 es pi por D1 al cuadrado dividido 4. Es igual a velocidad 2 por pi por D2 al cuadrado dividido 4. Ahí ya puedo simplificar a pi y a 4. Y me va a quedar velocidad 1 por D1 al cuadrado, y acá voy a reemplazar a D2 por D1 y O3. Y lo voy a elevar al cuadrado a las dos cosas, ¿sí? A toda esa fracción la voy a elevar al cuadrado. Entonces, voy a distribuir ese cuadrado y me va a quedar, después de distribuir ese cuadrado, B1 por D1 al cuadrado es igual a B2 por D1 al cuadrado dividido 9. ¿Sí? Distribuí el cuadrado en el numerador, que es 1 cuadrado, y con el 3 que está en el denominador, me queda 9. ¿Qué puedo simplificar ahí? A ver si se dan cuenta que se puede simplificar. ¿Qué se puede simplificar? El de 1 al cuadrado. B1 al cuadrado. Muy bien. Y ahí me queda que esta B2 es 9B1. ¿Qué sería 9B? Entonces, acá tengo a B1 y acá tengo a 9 por B1. ¿Sí? No. Entonces, ahora sí me meto con la ecuación de Bernoulli. Y una vez que llegué a la relación entre las velocidades, me voy a meter con la ecuación de Bernoulli. Como me piden la diferencia de presión, obviamente voy a usar nuevamente la forma 2. Esto con práctica les va a resultar re fácil, en serio. Ahora parece como medio extraño. ¿De dónde salen todas esas cosas? Pero se hace siempre lo mismo. Y son trucos muy, muy usados. Y si se acostumbran, aprueban el final con 8. Bien, entonces, ahora voy a reemplazar, voy a armar la ecuación de Bernoulli. Voy a llamar delta P directamente a... Este delta P va a ser presión 1 menos presión 2, ¿sí? Este que está acá. Va a ser en realidad presión 1 menos presión 2. Más densidad por G por altura 1 menos altura 2, que todo se va a ir. Más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado es igual a 0. Bien, este se va. Este se va. Vale 0. Y me queda que delta P es igual, no, o más, vamos a poner más, un medio por la densidad
y ahora pongo B1 cuadrado menos 9 B1, ahí, al cuadrado, igual 0. En lugar de poner B2, pongo 9 veces B1, pero no me tengo que olvidar de que a ese 9 también lo tengo que llevar al cuadrado. ¿Se ve? En lugar de poner B2, pongo 9B1. Y ahora distribuyo ese cuadrado también, porque se distribuye entre factores las potencias. Y me queda delta P, que será acá arriba, y me queda delta P más 1/2 por la densidad por B1 cuadrado menos 81 B1 cuadrado igual a 0. B1 cuadrado menos 81 es menos 80. Es decir, delta P menos, y este 80, 1/2 por densidad por 80 B1 cuadrado. ¿Sí? Voy a poner el menos ahí para que no. Voy a poner un más y voy a poner un así. Más 1/2 densidad por menos 80 B1 cuadrado. Ahí se ve, es B1 cuadrado menos 81 es menos 80. Ahora este menos lo voy a poner adelante y a este 2 lo voy a simplificar con el 80. Entonces, simplifico este 2 con este 80, 40. Obviamente todo esto es igual a 0. Y este menos lo pongo adelante. Entonces me queda delta P menos 40 por la densidad por B1 cuadrado igual 0. Entonces finalmente delta P es 40 densidad B1 cuadrado, y esta va a ser la respuesta que van a ver en la opción. 40 densidad por B1 cuadrado. Profe, ¿por qué simplificó el menos 80? Con el 2. Con el 2 este lo simplificó hasta 80. Y me quedó de 40. Y este menos se fue acá. Cuando reacomodo los términos, los signos siempre van adelante. Y se simplifican todos los factores numéricos. ¿Sí? Todos los factores numéricos se juntan. Si acá hubiera habido en lugar de 1/2, 1/4, acá te queda 20. Si acá hubiera habido un 3, acá te queda 3 por 80, 240. ¿Sí? Todos los factores numéricos van adelante y se multiplican entre sí o se simplifican, si tienen que simplificar, y van siempre adelante. Lo que primero va es el signo, después toda la parte de los números multiplicados entre sí o divididos, como depende de cómo estén, y después la parte literal, digamos. Y a la densidad no la modificaría, ¿no? No, eso queda en función de la densidad y en función de B1. ¿Sí? Te queda en función de densidad y en función de B1. Vos lo que vas a encontrar es esta expresión. Ahora, cuando miren finales, empiecen a practicar con finales porque son presenciales, ojo. Y van a ser muy parecidos a los que están en el altillo. Muy, muy parecidos. Y empiecen a practicar, porque si ustedes llegan a andar bien en esto, que no es mucho, ahora les parece difícil, pero no es mucho. Y si andan bien, yo les aseguro, excelente nota final que van a aprobar paseando, básicamente. ¿Sí? Bien. ¿Por qué Sí, consideran alturas? porque es horizontal. El venturímetro siempre es horizontal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando cambian las alturas y que no se cancela ese cambio de altura. Pero agregá eso en tu como es horizontal, cancelo la altura. Gracias.
Y agreguen eso que es muy importante. Al ser horizontal se cancela el término de altura. O los términos de altura.